Pues vamos empezando. Seguimos trabajando el tema de la agresión, pero siempre en relación para pensar lo que es el odio, que es el tema de este semestre, de este seminario. Explorar el odio único, de alguna manera, porque seguramente hay otros trabajos que por ahí, pero... Y el próximo sábado veríamos sobre las bases del self en el cuerpo, para ver la definición de self y también para ver, como ya en la clínica, el odio, que es lo que queremos acercarnos, seguir acercándonos. Ya la vez pasada habíamos revisado sobre el primer artículo, la agresión en relación con el desarrollo emocional primitivo, que son 3 trabajos, ¿no? Del 50 al 55, y ahora entonces es la agresión y sus raíces de 1939, entonces es anterior. Nos acordamos que en el 35 Winnicott ya se graduó como psicoanalista. Él era pediatra y luego se formó como psicoanalista, tuvo dos psicoanálisis. Y entonces en el 35 se graduó. Este es un trabajo muy reciente, ya siendo el analista, ¿no? En el 39, que todavía no escribía el desarrollo emocional primitivo de 1945, que es cuando ya él establece su postura, ¿no? Propia, diferente a los planteamientos de Melanie Klein, la escuela kleiniana. Digo, para ubicar este texto que es muy temprano en su pensamiento, pero va muy ligado al que vimos la vez pasada, ¿no? Las ideas las continúa, ¿no? Realmente. Bueno, me gustaría ¿qué les llamó la atención? ¿Cómo comentarían para iniciar? ¿Pensaron algo? ¿Les hizo meditar en algún caso? Yo lo estuve pensando desde, vaya, la metodología que él usó se me hizo un poco muy apegado a la subjetividad, porque en el principio del texto empieza hablando sobre cómo él, mientras va redactando esto, está escuchando en el parquecito la conversación que están teniendo los maestros sobre estos niños, ¿no? Desde ahí parte, como todo su desarrollo sobre el concepto de la agresión. Y en varias partes sí estaba pensando como, ¿está hablando de agresión o de violencia? Porque vaya, hay aspectos ideológicos que él intenta sostener, y esta es mi interpretación, obviamente no creo que esté en lo correcto, pero la forma en cómo lo iba interpretando es, él está hablando de un proceso en el cual hay una especie de enojo primigenio que el infante experimenta, que le resulta aterrador y que no le pertenece a nadie más que a él. Ya yo decía, ay, ¿a poco sí? O sea, de verdad tenemos ese espacio que no tiene ningún tipo de injerencia de otros entornos, como cuestiones materiales, lenguaje, etcétera. Entonces, como que ahí sí me quedó un poquito la crítica de verdad, está hablando de ese momento terrorífico inicial que el niño siente cuando se enoja, o eso también es una herencia de otras cosas. Por ahí empezaría. Interesante tu planteamiento. A mí me llamó mucho la atención justo al comienzo. Él menciona el amor y el odio constituyen los dos principales elementos a partir de lo que se elaboran todos los asuntos humanos. Y esta parte me llamó mucho la atención no lo menciona así, pero por la parte pulsional, ¿no? Y me intriga un tanto porque, según yo, bueno, no, en otro momento, este, para Winnicott no hay como tal una pulsión de muerte. Sin embargo, esta parte me llama mucho la atención, o sea, mm, como antes del amor está justamente un odio que se expresa, pero el mismo pequeño va elaborando una capacidad de contener ese odio y que da paso al amor, ¿no? Pero me llama la atención cómo pone estas dos fuerzas como, pues, como las más elementales en el ser humano, ¿no? Y ahorita que escuchaba, pienso que justo esta cuestión del odio es como la matriz, ¿no? Del cual surge, pues, la agresión, quizás después la violencia, otro tipo de cuestiones, pero me llama mucho la atención cómo en el origen, por decirlo así, está el odio, ¿no? Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Bueno, ahí está el planteamiento de Joventino. ¿Cómo lo entienden o cómo lo plantearían? ¿Quieren comentar algo más? Porque, bueno,
A ver, me parece que el eje es la agresión. Ok, La agresión como una fuerza vital y está basado, o bueno, no sé si esté también dicho, en la musculatura. ¿Sí? Entonces, hay una agresión o fuerza vital. En Winnicott no hablaríamos de experiencias del ello, sino hasta la segunda fase. Al inicio, dijéramos, no hay estas experiencias del ello, no hay las pulsiones, no las mencionaríamos al inicio. Al inicio no hay bebé, decía, lo que hay este espacio como fuerza vital, o sea, esta agresividad, y esta agresión o fuerza vital basada en la motilidad que necesita, y estamos usando la palabra necesita propositivamente, oposición. Oposición, ¿qué entendemos por oposición? Pues podemos entender muchas experiencias por oposición. Podríamos entender por oposición, dijéramos, cuando en su artículo en uno de los dos sobre el trauma del nacimiento, el movimiento de reptación del bebé, cuando va a nacer, porque incluso desde antes los movimientos, la agresión está desde el vientre, desde antes de nacer lo va diciendo. Y este movimiento de reptación que al topar con algo que se le opone, las paredes, o yo pensaba también cuando alguien hace natación, nado de mariposa, lo que se le opone es el agua, claramente, ¿no? Y ahí donde se hace oposición, se va marcando lo distinto de mí. Y al marcarse lo distinto de mí, se establece también lo parte de mí, y entonces se va haciendo el mí, que lo mencionan en estos artículos también, ¿no? Lo parte de mí, distinto de mí, que hace mí, que lo podríamos decir como lo distinto del self, ¿no? Y lo parte del self. Entonces, al ir marcando, trazando esta frontera entre lo que es diferente a mí o del self, o lo que es parte del self, va entonces construyendo el self. Porque también nos decía el otro artículo que revisamos y ahora, lo que se va creando primero, no hay un yo. Lo interesante acá también entonces con Winnicott, lo que estudia es, dijéramos, los planteamientos desde la neurosis es desde un yo y un aparato psíquico. Pero acá no hay yo todavía, el yo del aparato psíquico se estaría hablando en la tercera fase, en la fase ya de realización de los 18 meses a los 3 años, dijéramos, ¿no? Donde ya controla esfínteres, ya hay un lenguaje compartido con 3, porque a lo mejor en la fase depresiva hay un lenguaje, pero compartido con la mamá, ¿no? Y la mamá le adivina todo, pero nadie sabe qué dice, entonces le traduce todo al mundo. Pero entonces, a los 3, de ahí, entonces podríamos hablar, pero entonces, de un yo y de una relación triangular. En la capacidad para estar solo, ahí habla en la fase de una relación unicorporal, cuando estamos en la primera fase, hay un cuerpo para dos. No hay cuerpo, ¿no? Del bebé, hay un cuerpo para dos. Después la madre le presta su cuerpo, le presta su pensamiento, lo sostiene. Ya en la fase depresiva ya podríamos hablar de que hay una relación bicorporal, ¿no? Y ya en la tercera fase una relación tricorporal o tripersonal. Entonces, al inicio hay esta agresión como fuerza que hace, entonces es muy importante, la agresividad facilita que se vaya marcando las fronteras, y si no hay oposición, pero entonces la oposición puede ser la madre que carga al bebé, o sea, todos los movimientos, la madre que está cargando al bebé entre sus brazos está haciendo una oposición contra la fuerza de gravedad para que no se caiga. Entonces, todo el tiempo esta movilidad, esta fuerza, esta agresión está trazando las fronteras entre lo que es parte de mí, distinto de mí. Y de esa manera se va construyendo, después dirá el verdadero ser o el núcleo del ser. Y después en la segunda fase, el yo piel va a cubrir, la piel va a cubrir a este verdadero ser, y ahí van a funcionar el falso ser, que se asemeja a los cuidados de la madre. Entonces, primero, hablando también de tu pregunta, si el bebé tiene esta intimidad, porque en la segunda fase se crea el mundo interior como lo que es interior y lo que es exterior, se crea una intimidad.
Entonces, en la primera fase se va a crear el verdadero self, el objeto self, dijéramos, pero al inicio no hay nada, hay esta fuerza. Entonces, la agresión lo que está permitiendo, y por eso él insiste, creo, que necesita de oposición. Si la agresividad no encuentra oposición, o sea, si el bebé está berreando, berreando y nadie le hace caso, si no encuentra oposición, alguien que agarre y lo cargue, ¿no? Y entonces haga oposición a esos movimientos, porque dice Winnicott, el bebé se necesita mover todo, darle libertad de movimiento. ¿Se acuerdan que antes, bueno, antes, hace muchos años, que amarraban a los bebés, ¿no? Para que no se movieran, ¿no? Entonces, pero ahora, bueno, la idea es esta. Entonces, hay una agresión como fuerza vital. Esa agresión va a ayudar entonces a establecer los límites para que establece lo parte de mí, distinto de mí, generando primero el verdadero self o el objeto self, ¿no? Lo que es parte de mí, distinto de mí. Después, en la segunda fase, se va a marcar lo que es interior y es exterior con el yo piel. La piel ya va a cubrir al núcleo, a los núcleos, a los diferentes núcleos, y ahí entra también la sensorialidad, o sea, es esta complejidad, ¿no? Pero siempre, dijéramos, la fuerza agresiva también va con esta necesidad de oposición. Y hablamos de necesidad en estos tiempos porque dice Winnicott que estos pacientes de clínica de las agonías primitivas todavía no se ha establecido un deseo propio, no se habla de deseo, sino ya se hablaría en la tercera fase. Aquí hablamos de necesidad, en estos pacientes de necesidad, aún no de un deseo propio. Entonces, en esta necesidad de la realidad de un objeto externo para sentirse reales. ¿Se acuerdan que nos comentó en el artículo pasado que las experiencias agresivas se sienten más reales cuando están difundidas, ¿no? La experiencia agresiva y la erótica, se siente más real la agresiva si encuentra oposición que la erótica, y se sienten más reales si están fundidas, ¿no? En los momentos en que están fundidas, la agresividad y la erótica se siente más real, pero si las separamos, se siente más real la agresiva, la que encuentra oposición. Entonces, esto es muy interesante porque, pues, un planteamiento desde Freud sería que la gratificación, el objeto que gratifica, ¿no? La gratificación del deseo o el placer, pero aquí está haciendo el énfasis que esta fuerza vital, esta agresión necesita, en la medida en que eso encuentra esta oposición, ¿no? Que va marcando los límites entre lo que es diferente a él, que va siendo parte de él, y lo que entonces va siendo él, lo va creando, porque el bebé va a crear su propio mundo interior. Eso es lo interesante. Si es sostenido, va a crear su mundo, su propio mundo interior. Si es sostenido, siempre en esa paradoja, siempre en este mundo, en este espacio de paradojas. Si están funcionando las paradojas, crea el pecho estando sostenido, crea el pecho estando presente, que es una paradoja. Y crea el pecho, es el pecho y no es el pecho. Es el self, es el sí mismo, se está creando el mismo y no es el mismo todavía, porque está apuntalado en el pecho. Bueno, entonces sí se va a establecer un mundo de intimidad en un momento dado en los niños, como algo que cuidan ellos, lo propio, lo íntimo, que tiene que ver con todos nosotros. Hay un mundo de intimidad que tiene relación, ¿no? Con todo lo que sea de la intimidad, no es nada más la intimidad que esté uno con otro, que puede ser, pero también la intimidad con uno mismo y también con las propias excrescencias, secreciones, ¿no? Toda la relación que uno guarda con todo ello, ¿no? Con nuestro cuidado, nuestro baño, todas las lágrimas, la orina, las heces, toda la relación que tenemos con todo ello, pues es del mundo de la intimidad, ¿no? Entonces habría la necesidad de un objeto, no solo el objeto que satisface, sino el objeto que hace esta presencia, esta resistencia a la agresividad. Entonces habla de esto que decías, de la agresividad primaria, porque entonces dice el planteamiento en la neurosis o ya en la fase depresiva podría ser si hay una frustración, va a sentir ira y entonces agrede, ¿no? Pero aquí, y nos acerca en un caso aquí muy interesante, la agresión primaria, ¿no? Esta agresión primaria es desconsiderada, ¿no? No hay consideración, es un amor cruel y primitivo, tiene hambre y agarra el pecho y, ¿no? Lo muerde y es sin consideración, ¿no?
pero el ejemplo dice, pocas veces nos muestra que un caso, pocas veces se llega a esta agresividad primaria, ¿no? Esa sería la característica de la agresividad primaria, que es una agresión sin consideración, ¿no? Agresión, es que en inglés y eso, primitive dice ruthless self, Despiadado. ¿eh? El ser es primitivo y despiadado. Eso, esa sería una traducción, sí, sin consideración, cruel, creo que lo suelen traducir como cruel, un amor cruel y primitivo, sin consideración, ¿no? Entonces, ese referente en la clínica me parece que es interesante, ¿no? Tomarlo en cuenta para esto que tú dices, estamos trabajando en la subjetividad, y claro que sí, pero qué miedo le tenemos a la subjetividad cuando es en lo que trabajamos, ¿no? En la subjetividad. Este, pero entonces, en esta subjetividad nos está ayudando a marcar estas diferencias o estos, ¿no? Estos tonos de los afectos, porque son estados afectados, ¿no? Del cuerpo. Y cuando tú dices que estaba en el parque, así empieza, estaba en el parque, ¿no? Y que estaba escuchando. Escribiendo esto, escucho a los maestros. Sí, exacto. Y de hecho iba a ser una plática para los maestros, porque esta es una plática para los maestros. Los otros tres que leímos la vez pasada era para psicoanalistas, me parece, las tres. Entonces también el lenguaje que va a utilizar, pues sí cambia, ¿no? Cómo se expresa, pero la idea, los conceptos, me parece que, porque aquí ya entonces nos da una clínica más del maestro, ¿no? Del maestro que está atendiendo, porque uno de los principales problemas de un maestro en clase creo que es la agresión de los niños, ¿no? Entonces, habla de la mordida. La mordida, ¿no? Devorar. Sí, sí. Bueno, entonces sí. Entonces tenemos, por esto que es lo que tiene que ver la agresión primaria o intuitiva o instintiva, va a tener con lo que está mencionando Jacqueline, también se vinculan en un inicio con el apetito y el amor. El apetito, hay un artículo que él escribió sobre el apetito. Él distingue ahí el apetito y la gula. Todos tenemos momentos de gula, pero bueno, el apetito como que yo entiendo que está más relacionado con el amor. Entonces, la agresividad tendría que ver, quizás dice en la página 108, quizás la palabra voracidad exprese más claramente que cualquier otra la idea de fusión original de amor y agresión, aunque el amor aquí está limitado al amor oral, que es lo que tú dices, ¿no? Esta parte Y entonces va a ir separando lo que puede lastimar de lo que tiene menos posibilidades de lastimar. Entonces, cómo va trazando los límites, las fronteras, ¿no? Entre él mismo y lo que causa su agresividad, ¿no? Pero eso ya sería más en la fase depresiva, ¿no? Cuando él mira al pasado, mira hacia atrás y no sé, que ve que el cruel fue él mismo, entonces ya empieza a jugar a los juegos de aparecer y desaparecer, o sea que el objeto finalmente no se destruyó, sino que va y viene, ¿no? El juego del Fortnite. Entonces eso le garantiza que finalmente el objeto no fue destruido, ¿no? Porque lo está jugando a aparecer y desaparecer. Eso lo vamos a ver también con el Pero juego también de... es que lo muerde porque es el objeto amado, Sí, ¿no? Que lo quiere destruir no en la fase, sino en la excitación y por eso la destrucción. sí, así es. Es una lógica como de peloteo, ¿no? O sea, está diciendo que busca gratificarse, lo excita, y entonces se satisface y aprende que cuando se satisface tiene la capacidad de dañar. Para no dañar eso, regula su satisfacción, pero entonces se odia por regularse y tiene que depositar ese odio o agresión en un elemento externo otra vez que tolere el odio, ¿no? Que tolere la agresión. Entonces lo veo como Pero va está bien. en su fantasía, ¿no? Se regula en su fantasía, No sé. no en la realidad. Sí, lo vamos a leer ese cachito, sí, porque esos casos sí son muy importantes, la 105, la página 105. Porque dice, normalmente llega una transacción Sí, y se tolera, yo creo que como 50.
Sí, yo ahí entendí. Tú lo tienes que Entonces, en página página. del libro. Ah, Ajá. yo tengo la página 105, pero dice, ¿tú cuál tienes, Mauricio? 59. La página 59 tiene Mauricio, será. Ajá. Bueno. El libro completo. Ajá. En el segundo, en segunda página, ¿no? Y dice, normalmente llega una transacción y se tolera una gratificación Ajá. considerable sin permitirse ser demasiado peligroso. En cierta medida se frustra, de modo que debe odiar una parte de sí mismo, a menos que encuentre algo fuera de él que lo frustre y que soporte el odio. Y entonces luego dice, eh, llega a una separación entre lo que puede lastimar y lo que tiene menos posibilidades de lastimar. Por ejemplo, es posible disfrutar del morder independientemente de amar a la gente, mordiendo objetos que no pueden sentir. Entonces, ese objeto es el que puede resistir su odio sin ser dañado. Pero entonces tiene que diferenciar. O sea, primero tiene que contener la agresión en cierta medida para luego descargarla en algo que no sienta, que no ame. Por eso digo que yo lo entiendo como si fuera una dialéctica, o sea, como para allá y para acá, como para poder funcionar. Sí, sí, yo creo que así, ahí va, como tú lo estás planteando, son procesos que van favoreciendo integración y personalización, sí. Cuando ya encuentra a alguien que lo frustra, ya estaríamos en la fase depresiva y estaríamos un poquito más allá. Pero al inicio también, esto que tú dices, hay una voracidad y no le interesa. Él agarra el pecho y se lo devora, o sea, ¿no? Se lo devora. Hemos visto todos mamar a un bebé, ¿no? Digo, y además siempre dice que esto es teórico, ¿no? Es una teoría. Entonces, claro, pero como esta voracidad, finalmente, claro, algo va pasando que va poniendo los límites, ¿no? Y marcando que llega un momento en que puede sentir odio a sí mismo porque ya se mira así y entonces hasta que pueda haber alguien que lo frustre y entonces si hay alguien que lo frustre se puede hacer cargo de su odio. Cosa que no ocurrió con esta mamá, ¿se acuerdan? La mamá que está... La que ya no quiso amamantar al bebé. Porque Exacto, exacto. Vamos a leer ese porque fíjate cómo estamos en el de privación y delincuencia. Bueno, podemos leemos caso por caso, ¿les parece bien? Porque me parece que están interesantes, ¿no? Sí, Bueno, doctora, de acuerdo. ¿sí? Vamos a leer. Entonces, en la 105, voy a ir leyendo por lo de la cosa del micrófono, porque si no podíamos intercambiar. Pero entonces dice, antes de examinar la fantasía, buscaremos la agresión primaria, que aparece en las relaciones externas, cómo podernos acercarnos a ella. O sea, que hay un momento también que surge la fantasía. La fantasía para Winnicott va a ser, eso lo trabaja en su libro de Realidad y Juego, donde habla de la fantasía, el sueño y la vida, algo así se llama, y donde la fantasía es una defensa contra el mundo interior. La imaginación sería ya la imaginación que acompaña los procesos fisiológicos. Esa imaginación sería más como la fantasía de Freud en el jugador, el creador literario del jugador, donde las piezas, ¿se acuerdan el creador literario. el creador literario y la fantasía, que tiene dos traducciones por ahí distintas? Sí. Dice, ¿cómo dice que son como las cuerdas del collar engarzadas, el pasado, el presente y el futuro? Entonces, la imaginación, que Freud le llama fantasía, es diferente. Winnicott hace la diferencia. La fantasía es una defensa contra el mundo interior y la imaginación es como la fantasía para donde ya se manejan los tres tiempos. Cuando Juanito sueña, no, cuando Juanito fantasea que llega el fontanero, le quita la cola, se la cambia, se la transforma. Esa fantasía, esa es una imaginación, porque Juanito sale transformado. Ya no es el mismo. Llegó el fontanero, le cambió la cola, le hizo los cambios, pero él siguió, ¿verdad? Entonces hubo una sobrevivencia en la fantasía, esa fantasía, pero para Winnicott sería la imaginación. Ahí hay estos cambios psíquicos, pero entonces nada más les hago esa, sí. Ahora, no sé qué tanto en estas épocas, porque el trabajo de la fantasía que tiene en juego, yo creo que es mucho posterior, no sé si aquí está haciendo tanta esta distinción, pero sí habla, hay un momento que antes de examinar la fantasía, bueno, dice, desde luego debemos estar preparados para descubrir que nunca podemos ver desnudo el odio, que según sabemos existe en el corazón humano, como decía Joventino. Incluso el niño pequeño que nos quiere hacer saber que le gusta dejar caer ladrillos
Solo nos informa de ello porque en ese momento participa en la actividad general de construir una torre con ladrillos, y en ella puede ser destructivo sin sentirse desesperanzado. Entonces, en la primera fase hablamos de ilusión, desilusión. En la segunda fase hablamos de esperanza, desesperanza, de que el objeto destruido sobreviva. O sea, el papá, ¿se acuerdan? El niño que tira antes de jugar al Forta, tira todos los juguetes y se lo está levantando el papá hasta que llega un momento que se cansa, ¿no? Entonces, claro, el papá cae, ¿no? O sea, está destruido, ya no tiene fuerzas, pero entonces sobrevive. Entonces se destruyó la fuerza del papá, dijéramos, pero él sigue con la esperanza de que ahí sigue el papá, ¿verdad? Bueno, dice, un niño bastante tímido de 4 años tiene ataques durante los cuales se muestra completamente irrazonable. Le grita a la niñera, a la madre o al padre, les voy a quemar la casa, les voy a arrancar las tripas. Quienes no están familiarizados con estos ataques los consideran sumamente agresivos y en sus orígenes lo fueron. Y en realidad estos ataques nos asustan a los adultos. Esa es una realidad, ¿no? Este niño está mal, vamos a medicarlo, vamos a llevarlo al psiquiatra. Bueno, quienes no están familiarizados, ya, ok. Dice, quienes no están familiarizados con estos ataques los consideran sumamente agresivos y en sus orígenes lo fueron. Mágicamente destruyen. Pero con el correr del tiempo el niño ha llegado a reconocer que la magia fracasa. Ahí hay otro límite, ¿sí? Se van trazando estas fronteras y ha transformado los ataques agresivos en orgías en las que gozan lanzando invectivas verbales. Ese trabajo oral con las consonantes es terrible, pero no hay ninguna violencia real. O sea, los puede mandar a la fregada, les puede decir lo que sea, pero aquí le hizo qué, ¿no? Más que a la mamá que nos va a decir ahora que sí le hizo digamos, a su self, a su narcisismo. Bueno, pero se lo trata como si en realidad tuviera la violencia de un adulto, el susto que puede causar, ¿no? En cambio, realmente lastima a los padres cuando no puede disfrutar de los regalos que ellos le hacen. Y la agresión es efectiva cuando se lo lleva a un picnic, por ejemplo, pues debido a su conducta exasperante, quienes lo rodean quedan agotados. Agotar a los padres es algo que el niño más pequeño puede hacer en este agotamiento que estamos, exacto. Al principio los cansa sin saberlo. Ahí está más cerca la agresión primitiva, ¿sí? Luego espera que disfruten de ese cansancio que él les provoca. Y en un tercer tiempo, finalmente lo hace cuando está enojado con ellos. O sea, ya en un tercer tiempo va a ser una manera de que estén un instrumento de enojo, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio que nos acerca más a la agresión primitiva, que al principio los cansa sin saberlo. Después, en un segundo tiempo, espera que disfruten de ese cansancio que les provoca, bueno, y después lo hace cuando está enojado, o sea, ya es un arma para enojarse él, ¿no? Que ya estaría más cercano a la frustración que causa ira y que entonces agrede, que es lo que él nos decía desde el principio, que más allá de esta agresión provocada por la frustración, o por la ira que produce la frustración, está esta agresión primitiva. Luego dice, un niño de 2 años y medio fue traído a mi consultorio porque, aunque en otros sentidos es una criatura modelo, de pronto se pone a morder a la gente, incluso hasta hacerla sangrar, que era lo que decías. A veces arranca mechones de cabello a quienes se ocupan de él y arroja tazas y platos sobre el piso. Cuando pasa el ataque se siente triste por lo que ha hecho. Sucede que el niño solo lastima a quienes ama. Principalmente lastima a su abuela materna, una inválida, a quien habitualmente cuida como si fuera un adulto, acomodándole la silla y ocupándose en general de sus necesidades. Aquí hay algo bastante parecido a la agresión primaria, pues el niño está constantemente estimulado por la madre y la abuela y éstas sienten acertadamente, según mi criterio, que el niño muerde solo cuando está excitado y no sabe qué hacer al respecto. Alcanzar este atisbo de la agresión primaria a esa edad no es muy común. El remordimiento que sigue a los ataques suele asumir la forma de proteger eficazmente a la gente de todo daño real. Hola, pásale. Sí, sí. No, pues vamos a presumirles. Les presumimos que nos entregan una tesis de doctorado. No, pues presúmenos, ven para acá, presúmenos a todos. Nos está entregando la tesis de doctorado, Mitzia. Salúdalos aquí a todos. Ay, felicidades, Mitzi. La tesis de doctorado. Está. Sí, Ahora sí, Daniel.
para que nos animemos, sí se puede. Aquí Ah. está. Hace felicidades, felicidades. Qué emoción, ¿no? Ya la entrega final. Wow. Bueno, valió la pena. Bueno, entonces, el remordimiento Felicidades. que suele asumir la forma de proteger eficazmente a la gente de todo daño real. En un análisis se encontraría que los ataques de este niño encierran algo más que agresión primaria. Bueno, alentados por este éxito parcial, pasemos al pequeño bebé. Si un bebé se dispusiera a lastimar sin límite, no podría causar mucho daño real. ¿Puede entonces el bebé mostrarnos la agresión desnuda? Es una pregunta que se hace. De hecho, esto no se comprende claramente. Es bien sabido que los bebés muerden el pecho de la madre incluso hasta hacerlo sangrar. Con las encías pueden producir grietas en los pezones y cuando aparecen los dientes ya cuentan con un elemento que les permite causar mucho daño. Una madre me dijo, aquí es lo que queremos enfatizar. Cuando me trajeron a la nena, se abalanzó sobre mi pecho en forma salvaje. Me apretó los pezones con las encías y me hizo salir sangre. Me sentí deshecha y aterrorizada. Y ahí está lo que decía, ¿verdad? De que lo toma como si fuera una agresión como de par a par, ¿no? Parece ahí. Ujú. Adulto. Exacto. Pero entonces ahí no está sosteniendo, ahí no está viendo oposición, ¿verdad? No, entonces ahí podemos entender cuando nos dice cómo la agresión necesita, ¿no? De una oposición, de un sostén, No está de haciendo una eso. contención, ¿eh? No está haciendo esa oposición ni el sostén. No. Y con esto podríamos pensar que le va a costar trabajo a este niño reconstruir en un futuro. Sí, porque entonces, claro que sí, aquí ya hay una amenaza, ya hay una agonía primitiva, porque entonces ya la madre está deshecha y aterrorizada, entonces pues podríamos pensar que ya no hay madre, ¿no? O sea, ahí podríamos pensar es que depende en qué momento, cómo se haya dado, pero de madre muerta, o sea, se había El una... objeto, el Sí, objeto no sobrevivió, como dicen, ¿no? O sea, como que exacto, no. el objeto no sobrevivió. Sí, Pues exactamente. ella lo entiende como, no lo entiende como efecto de la excitación del bebé. O sea, que por fin va a satisfacer su necesidad. Lo entiende como una pérdida. Porque aparte hasta le dice bestia. Ajá, o sea, La bestia me sí tiene una intención de Sí, maldita, la muerte. sí. Como ella colocada en su propia historia con algún personaje, ¿no? No ella como la madre de esa bebé que, ¿no? Que tiene esta fuerza vital que necesita, pues, salir adelante, ¿no? Con toda su vitalidad, con toda su fuerza, con toda su... sí, porque los bebés están en una fortaleza de agarrar el pezón y sobrevivir, porque están siempre en el límite de la agonía primitiva, ¿no? Entonces, pues, están sobreviviendo, ¿no? Y entonces dice, necesité mucho tiempo para recuperarme del odio que se despertó en mí contra la pequeña bestia. Este odio es diferente, este odio es el que quiero que nos acerquemos un poco en este seminario a revisarlo, ¿sí? Porque este odio no es como la agresión ayuda también al odio a expresarse, sino que este odio, bueno, yo digo que este odio es como es un ataque al ser de la madre, ¿no? Entonces, odia para ella no derrumbarse, para ella no aniquilarse. Entonces es una defensa de ella contra su propia agonía primitiva, su propia privación o deprivación. Seguramente es una privación, este tipo de odios. Lo vamos a ver la próxima vez con el caso de Liro, cuando nació Liro, que la madre lo odió y no lo podía ver. Vamos a acercarnos un poquito a este odio. Em, yo digo que es un odio sostén del self sin cuerpo, porque aquí también se está formando en la primera etapa se está construyendo el cuerpo self, el yo self, ¿no? El objeto self primitivo, primario. Entonces decíamos, hay un objeto transicional, pero aquí habría un objeto self transicional inicial, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo. Vamos a ver que veamos la definición de self la próxima vez también. Entonces dice, necesité, dice la mamá, mucho tiempo para recuperarme del odio que se despertó en mí contra la pequeña bestia. Y creo que ese fue un motivo importante por el que ella nunca logró tenerle verdadera confianza al buen alimento. Claro, imagínate que este bebé se encuentra, ¿no? Ya no con su madre, ya no está la madre, porque la madre lo ve como una bestia que lo está, ¿no? Atacando. ¿Tú quisieras decir algo? Pero que le llamen pequeña bestia, no hacerlo. O sea, no le dice la bestia.
Es un intento, en mi opinión, o sea, la mejor opinión de todos y de propio. Me parece que la madre, con ese hacer pequeño a la bestia, hacer pequeño, está intentando. O sea, si me lastimaste, la bestia pequeñita, pero no me destruiste. Digo, ahí el juego del odio Sí. la puede llevar por un motivo diferente, ¿no? Pero al principio a mí me suena como un intento de conciliación. Sí, No lo logra. de lidiar con la pequeña, ¿ves? Sí, yo creo que es buena Lo observación. pequeño se puede manipular, ¿no? En las cosas enormes. No, y tienes toda la razón. En la medida en que dice pequeña bestia, Nunca lo logré. ahí todavía hay un intento de liga con la hija. Tienes razón. Y lo vamos a ver que es diferente. Qué bueno que hiciste esa aclaración. Con Liro, cuando nació Liro, que la mamá no lo podía ver, se lo tuvieron que alejar. O sea, ese odio que no lo tolera, no hay ese pequeña bestia que es un intento, ¿no? De continuar Sosteniendo ese lugar, ¿verdad? con el sostén, sí. Sí, y ahí un poco claro, no es lo mismo, qué bueno que haces esa observación, no es lo mismo una madre que tienen a su hijo, a su hija recién nacido en el USIN y la madre está preocupada por su bebé, a cuando está en el USIN o a los 3, 4 meses se va de viaje, encarga a la hija y no se entiende más y cuando regresa ya la hija no la reconoce, ya no la reconoce, o sea, ya pasó tanto tiempo, pero sí hay diferencias, me parece que sí, trabajando en la subjetividad. Porque con eso empezamos, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando en la subjetividad, pero haciendo estas distinciones? Con His, y después de eso dice, y creo y creo en ese, no, y creo que ese fue un motivo importante por el que ella nunca logró tenerle verdadera confianza al buen alimento. Habla de la bebé o del bebé que no logró tener confianza, querría decir entonces, o de la mamá. Pues sí, no, pues ahí está la pregunta, no tenemos la respuesta, pero esto, me parece, estos planteamientos son válidos, ¿no? De qué tanto le afectó que de momento la viera como la pequeña bestia, que no la vio como una bestia, sino como la pequeña bestia, pero dice que finalmente sí tuvo alguna afección en la confianza, ¿no? Que de lo que se está trabajando en esa época es de la confianza, porque el bebé capta los efectos de seguridad, los efectos de confianza. Que el ambiente sea seguro es un ambiente predecible, puede ser predeciblemente malo, pero si no es predecible, entonces ahí ya podríamos tener problema. Pero ¿de qué manera le afectó? Pero eso es lo importante acá, lo que queremos enfatizar. Como Winnicott dice, si a un bebé le pasa algo de este tipo, algo le va a pasar al bebé. O sea, imagínate, nosotros en la vida se nos muere a alguien, ¿no? Pues estamos en duelo. Pues a un bebé, si la madre de repente lo visualiza como bestia o como pequeña bestia, que sí da diferencias, pues algo le ocurrió a la bebé, ¿no? Porque la madre de repente se sintió deshecha y aterrorizada, ¿no? O sea, deshecha, pues aludiría más a la aniquilación, ¿no? Se deshizo como madre, ya no hay madre ahí, o sea, desapareció, ¿no? Que esos son los planteamientos. En esta clínica se trata de aniquilación, de el sentido del self y de la continuidad en la existencia. Eso es lo que se está jugando en estos pacientes y en los bebés. Ellos todavía no tienen un yo, un aparato psíquico, sino hasta los 3 años. Dijéramos, las edades no son así, pero sí es importante ubicarlas para valorar la importancia de cualquier cosa que le sucede al bebé. Si está en Lucín, pero no es lo mismo que la madre siga preocupada por su bebé, aunque no la pueda ver, pero está preocupada a que se desentienda de su bebé y hay que se encarguen los demás. No es lo mismo que siga preocupada que no siga preocupada. No es lo mismo, yo creo que está bien en que sea la pequeña bestia que fuera la bestia y se desentendiera para siempre. Sería diferente la afectación. De eso está tratando Winnicott, de cómo en los primeros tiempos, los 3 primeros meses, en los 3 primeros años, ¿no? Los 3 primeros meses, de los 6 a los 18 meses, de los 18 a los 3 años, lo que suceda da diferencias. Esas minuciosidades para el bebé es una aniquilación. O sea, sí finalmente le afectó, ¿no? De alguna manera nos está diciendo algo pasó en la confianza. Entonces, sí, eso es lo que quiere Winnicott. No es que diga solo es el ambiente importante.
El bebé trae una fuerza, una agresividad, hay un vacío como espacio potencial de creatividad, si la madre y el ambiente la sostiene, porque no solo es la madre, yo creo que también es importante la madre porque presta el cuerpo, pero es el ambiente, él habla, ¿no? De los progenitores en alguno de los artículos, o sea, realmente es el ambiente y ahí está la madre, ¿no? Y el padre una mente de la madre y los momentos de integración, todo esto, pero es lo que queremos enfatizar, porque uno piensa que lo que le pasa al bebé no es importante, o sea, lo puedes separar de la UCI, no pasó nada, ¿no? Pobre, está chiquito, no siente nada, ¿no? Le van a hacer la circuncisión, no, no pasa nada, o sea, ¿cómo no? Todo pasa, o sea, ¿cómo no va a pasar, no? O sea, todo es más importante para un bebé todo lo que ocurre que para nosotros que ya estamos formados, que tenemos más recursos, dijéramos. Eso es lo que quiere enfatizar Winnicott, la importancia de lo que ocurre en cualquier momento de la vida del nacimiento del bebé de los 3 años es esencial, ese detallito, ¿no? Bueno, por eso es muy importante cuando nos traen a un niño, no nada más tomar los síntomas del niño, ¿no? ¿Tiene TDA? Ay, sí, es hiperactivo, ¿no? Lo vamos a poner a jugar. O lo vamos a poner a jugar y lo llevamos al psiquiatra que lo medique. Nos tenemos que sentar a escuchar a los padres o a la madre, a quien traiga al niño, si los traen los papás, los dos, si lo trae el papá, si lo trae la mamá, hay que sentarse a escuchar cómo es su historia como papá o como mamá, porque ahí nos van a hablar de esto. Porque esto me sentí deshecha y aterrorizada, queda como un secreto como el de Abraham, que a nadie se lo han dicho en la vida y siguen con su niño cuidándolo y demás, pero a lo mejor ya se desligó del niño, ¿no? O se desligó y luego se conectó, pero algo afectó también. Entonces es muy importante sentarnos a escuchar al papá, a la mamá o quien lo traiga, al abuelito, que nos sentemos. Oye, ¿cómo le ha ido con este bebé? ¿Cómo se ha sentido como mamá? ¿Cómo le ha ido? Escuchar, porque si nos participan estos secretos, tipo Abraham, porque se acuerdan que Abraham le dijo a Dios que sacrificara a su hijo, ¿cierto? Lo iba a sacrificar. La cuestión es que no se lo dijo a nadie, ni a su esposa, a nadie. Y esto es lo que pasa con estas desconexiones en estos primeros tiempos. No se lo dicen a nadie. Queda ahí y Hay pregunta, ¿a quién le dicen? Que no me parece que sea dirigido en el momento al bebé. No. Ay, en Pequeña caso, sino a Winnicott. sí, La pequeña bestia esa me lastima, me hiere, sí. hace cosas. Entonces, justo como dice, no quedarse con el secreto de haberle llamado y no decírselo a nadie. Y caemos muy no voy a decir sostener para no confundirme, soporte que la madre diga esas cosas, sin juzgarla. Ay, ¿cómo es posible que Qué mala madre, sí, ¿no? a su hijo, a Sí. su pequeña vez? Muy feminista, ¿verdad? No. Está bien. Y sí, es posible. Vamos a hacer Eso sintió y eso vivió, claro. Claro, porque el odio forma parte, primero la madre odia al bebé, dice Winnicott, o sea, el odio, la agresión ayuda al odio y el odio para también irse desprendiendo del hijo. El odio porque a veces el hijo cansa, el odio porque a veces sí, de verdad es agotador, ¿no? Estar alimentando, sí, hay un momento que dices, por favor, que alguien me ayude, porque no puede uno más. Es agotador, yo creo que es cuando más se trabaja en la vida, el primer año de un hijo. incluso Sí. puede ser el odio dirigido no al bebé, sino al que hizo esto, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que ahí ya estaríamos hablando, sí, ahí estamos con el odio, el tema del odio, pero la agresión ayuda también a la función de odiar para poder separarse y desprenderse, dijéramos, hay un odio saludable y estamos viendo que hay un odio que tiene que ver con la amenaza de aniquilación, ¿no? Con el miedo también por acá lo dice. Entonces, es lo que queremos distinguir, ese odio saludable, necesario, que forma parte de la vida, del odio que como esta madre, ¿no? Que me sentí deshecha y aterrorizada. Este odio es distinto, ¿no? Dice, necesité mucho tiempo. Ahora, esto nunca se lo había dicho a nadie, pero el hecho de habérselo dicho a Winnicott, a alguien, Descarga. puede ser terapeuta, puede ser una amiga, que se lo puedan decir a quien sea, ¿eh? No tiene que ser terapeuta. Pero nosotros como terapeutas, ¿cómo vamos a dejar pasar esa información o esa posibilidad de que la madre confiese algo tan terrible que a nadie se lo había dicho? Pero yo creo que no se lo habían dicho porque queda como
inconsciente, ni siquiera están tan conscientes de que le había pasado eso, fíjate, como que queda como congelado, Y como no pensado, ¿no? como no No, pensado, sí. no Pero aparece. Ujú. y hasta Como que alguien se actuado. sienta a escucharlos, lo puede decir, pero no es porque lo calle y no se lo digo a nadie, no, queda así, como inconsciente, congelado. No se ha dado cuenta ella misma de que le pasó eso, ¿eh? De que odio. De que lo odió, sí, pero más, sí, más de que se sintió deshecha y aterrorizada. Yo creo que esa es la amenaza hacia ella y de ahí, desde este verse como aniquilada como madre, es que odia. El odio la defiende de no aniquilarse, ¿no? Que es diferente al odio por frustración, dijéramos que decíamos, ¿no? De separación o de me frustraron, no me dieron lo que querían, pero ya como deseo más, ¿no? Sí, José Raúl. Bueno, es de una consulta que me pidieron que fuera a ver a piso porque era una niña de 13 años que se intentó suicidar. ¿De qué Y edad? 13 años. Y cuando hablo con la madre, eh, para conocer la situación, pues me despliega toda esta escena en la que la niña no comparte su vida, no le tiene confianza a nadie de la familia. Ella es una de 3 hermanas. Sus hermanas son mayores, pero tampoco dicen ni hacen nada. Entonces, la mamá está desesperada porque ha buscado en diferentes medios para tratar de encontrar como la forma en la cual pueda contener a su hija, que no le dice nada, pero sí intenta lastimar, constantemente hay cutting, hay estas prácticas autolesivas. Me acerco a hablar con ella, la mamá me advierte que es muy difícil ganarse la confianza de la niña. Y cuando me acerco a hablar con ella, pues, le digo, mira, los adultos dicen esto, yo quiero conocerte, quiero saber qué pasa y si puedes confiar en mí, pues adelante, si no, no pasa nada, pero me gustaría escuchar. Y cuando escucho, sí, efectivamente, como muchas barreras y demás, aparece esta especie de enojo hacia la madre, pero también hay mucho amor que no puede transmitir porque se siente ella responsable de que lo que está causando no lo tiene que resolver su mamá, ni siquiera lo tiene que saber. Es ella como hija quien lo tiene que resolver. Y a lo que quiero llegar es que hubo algo en el discurso que me llamó mucho la atención, porque ella como madre, como niña, agarra y dice, que tiene estas como dificultades que yo logro identificar, el que no confía en nadie, no quiere que nadie sepa de sus problemas y no alcanza a tener la confianza para contar de sus problemas, más que a estas como figuras mágicas que son los médicos, los psiquiatras y los psicólogos. Nadie más. Y entonces yo me quedo con eso y dije, creo que eso es importante, ¿no? Salgo, vuelvo a hablar con la mamá para como puntualizar unas últimas cosas para hacer mi nota porque ya le iban a mandar a México, o sea, era un caso complicado, la niña misma también estaba pidiendo que la internaran al Navarro, no me acuerdo dónde está, porque pues, tiene esta práctica del cutting que es como muy complicada. Ya se volvió una especie de adicción, de cierta manera. Y cuando hablo con la madre, el mismo discurso aparece. La mamá no confía en nadie, no tiene algún tipo de red de apoyo, no habla cosas, se guarda mucho. Y pues ahí yo sí solté algo como un poquito más tonto. Señora, o sea, usted está pidiendo que su hija haga algo que ni siquiera usted hace. Y me resonó todo esto, porque aparecen estas cuestiones vaya, vuelvo a esto del origen, ¿no? ¿Quién hereda estas cosas? ¿Quién transmite esto, ¿no? Y si es desde antes, si viene desde incluso la propia gestación, todo esto genético, y que se manifiesta en esta forma de agresión ya, que bueno, en mi caso lo sigo viendo desde la parte del discurso, pero también de los actos contra el propio cuerpo. Entonces, era como eso que quería ir como. No, súper interesante. Sí, Mauricio, ya nos lo compartes para comentarla. Sí, 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 justo algo lo que está diciendo, porque hay una partita donde dice, los padres y los maestros deben cuidar de que los niños nunca encuentren una autoridad tan débil que pierdan todo control, o bien, debido al miedo, que se hagan cargo ellos mismos de la autoridad.
que entiendas más o menos lo que, pues ella dice, yo, mis problemas, yo los resuelvo, entonces yo me hago cargo de mí misma. Salvo la autoridad. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, Pudieran ocupar ese lugar, pero que ellos son los expertos. Sí, ellos serían los que ocupan el lugar que la madre no puede ocupar. ¿Algo más quieren comentar? No, es muy interesante. Claro, y yo creo que tú captaste muy bien esto, claro, y como yo con Winnicott lo diría de esta manera, lo que tú captaste muy bien y le dijiste a la mamá. Claro, porque la agresión no era la agresión de la niña, era la agresión de la madre la que se estaba jugando. Claro. Con los casos que dice cuando escribió su caso, bueno, es una manera de explicarlo con Winnicott ya. Pero tú lo que hiciste y lo que captaste cuando hay en escritos de pediatría y psicoanálisis, que yo creo que el próximo semestre vamos a trabajar los casos en que el hijo es un resto del self de la madre. Es lo que vamos a trabajar. Aquí hay un trabajo que se llama reparación con respecto a la organización antidepresiva de la madre del año 48. Entonces, lo que tú le dijiste, claro, la agresión que se estaba jugando ahí era la de la propia madre, no la de la propia niña. Y entonces tú dijiste, no, bueno, usted no se ha hecho cargo de no, algo. Sí. Entonces, el centro del self se localiza en la agresión de la madre. Entonces, la cuestión de esto me parece muy interesante, tú lo encuentras. ¿Y qué hace la muchachita? A mi entender, que ella entonces hace lo que hemos visto con Winnicott, un replegamiento para proteger, ¿no? Su intimidad, de alguna manera, si Sí. lo podemos llamar. Y entonces, Será un punto. y el cutting como una manera de, en vez de esa agresión que hace que oposición, ¿no? De los límites, ella, la piel al cortarse puede ser una manera de establecer un límite propio, de su espacio propio, puesto que ella es un resto del ser de la madre, ¿no? La agresión se juega de la madre. Es bien complejo. Ahora tú le dijiste esto. Ahora esto no se resuelve tan rápido y tan fácil. Tú captaste muy bien lo que pasaba y le dijiste a la madre, la cuestión, fíjate, te voy a decir, en el trabajo de trastornos psicosomáticos de Winnicott del año 64 pone 4 casos. Uno es el de la dispersión de los agentes responsables. La paciente, ¿qué es lo que llama Winnicott el caso de la fobia central? Que el paciente distribuye las causas de lo que le pasa y no puede pensar juntas las causas. Las tiene que pensar por separadas para no aniquilarse, para no caer. Después está la paciente que la decisión múltiple y la decisión simple. El segundo caso divide a los pacientes, la niña, en los buenos y los que comprenden y los que no comprenden, ¿no? Entonces está la decisión. Y nunca podía juntar a los que tenían que estar siempre separados. Bueno, es después el caso, que es como el tuyo, en el que la niña necesitaba estar enferma para que la mamá estuviera sana. Y si la mamá estaba enferma, la niña entonces estaba sana. Es como el resto del set de la madre, es como la base del set, la agresión que se está jugando no es de la niña. Ella no está jugando su agresión, entonces es de la madre, es la agresión de la madre la que se está jugando en la niña. Es lo que tú le dijiste, es que usted no se ha hecho cargo, ¿no? De su propia agresión. Quiere que la niña, le dijiste muy bien, haga lo que usted no ha podido hacer, que usted tendría que hacer. Entonces, me parece que captaste muy bien, que es como este caso en que la mamá tiene que estar, la niña enferma, y en el momento, lo que te quiero decir, que no es tan sencillo, porque en el momento en que se dio cuenta de esto Winnicott, porque ya iba muy bien, ya la mandó a la escuela, pero en ese momento que la niña iba bien y se puso, la mamá la sacó y la retiró y la mandó a operar. Resultó en que la operaron. O sea, no toleró. Y entonces Winnicott lo describe, pues fue un fracaso de la terapia de él, porque, ¿me entiendes? O sea, es tan fuerte este pacto, dijéramos, si lo llamamos, esta relación, Como simbiosis, ¿no? ¿qué? Alianza. Alianza. No uso esas palabras, Mónica, pero sí. Alianza o Cintia, ¿cómo dijiste? Pensaba como Simbiosis. en simbiosis. Sí, pero no son Pues, palabras. Es que me resuena mucho ahora porque es la niña la que le estaba diciendo y le estuvo diciendo a los médicos en el hospital que quería que le internaran. Y los médicos le hicieron interconsulta a psiquiatría del hospital de aquí de Navarro. Sí, sí. Y le dijeron que sí. Al día siguiente ya se la llevaban. Entonces, es como ahora la niña va a estar ahí enferma
y la mamá va a curarse, va a tener como que esta salud rejuvenecida, ¿no? Bueno, la niña se Am, entrega a la enfermedad, se entrega a un tratamiento para que no se vuelva una carga para la madre. No lo sé, me queda ya eso. Sí, bueno, tú ya hiciste lo que podías hacer y lo hiciste muy bien, porque en el ámbito del hospital, digo, tú, ¿qué más puedes hacer? En el hospital así son las cosas. Ahora, pues ahí puede suceder muchas cosas. Podría ser, es un buen hospital, la verdad, tienen hay psicoanalistas, me parece en Navarra, está muy bueno. Sí. Entonces, si un- la va fortaleciendo y eso, y logra desprenderse, ser una manera. Sí, pero entonces eso pasa con estos que son hospitalizados, ¿no? Como una manera de poder descansar, porque nunca han podido descansar. Entonces, se hospitalizan como una manera de descansar, porque están, ¿no? Permanentemente reaccionando, 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 no logran nunca estar relajados. Entonces, pues, como la bailarina aquella, ¿no? Que la tuvieron que internar. Bueno, pero Perdón, maestra, ¿me falta. permite un comentario en relación con el caso del compañero? Sí. Me llamó la atención que dice que tanto la niña como la mamá tienen desconfianza. Me llamó la atención porque digo, bueno, en realidad esa desconfianza es aprendida. ¿Esta niña no sería producto de violación? Sí, hubo, bueno, no de violación, pero sí hubo un caso de De acoso, abuso. de Mm, abuso por parte de mm. una pareja de la mamá varios años antes. Y desde ese momento empezaron estos movimientos más de separación. Tanto la propia madre se separa de esta pareja, que no era el padre biológico, era una pareja de ese momento, y la niña comienza a retirarse de cualquier tipo de contacto con lo emocional que pudiese compartir a otros. Oye, Sí. Eloy Margarita, eres muy buena clínica. El problema de esa clínica Perdón. que uno intuye o supone cosas que son ciertas por la práctica, que uno tiene que tener mucho cuidado de escucharlo del paciente, Sí. porque Sí. si no, es ahí donde uno no tiende a poner, ¿no? La teoría de uno, ¿no? Entonces, pero sí, me parece muy interesante, muy Y, buena, y, eres muy buena clínica, no cabe duda, Eloy y el, Margarita. ay, maestra, y el otro detalle que me llama la atención también es que dicen que solamente los médicos, el personal de salud, etcétera, son quienes podrían, entre comillas, ayudarles. Aquí también me suena a que hace falta una autoridad y ellos le dan la autoridad al grupo médico. Los demás son personas de desconfiar. Bueno, perdón, así lo entiendo. Sí, y yo creo que tu caso es un caso de institución. O sea, es un caso que no solo se podría tratar en el consultorio, yo creo que en la institución que ayude. Y también hay otro trabajo de Winnicott que habla de lo importante que son los ambientes hospitalarios también en un momento dado para estos trastornos, este tipo de trastornos. Pues yo creo que está muy acertado que se vaya, porque es un caso que sí se puede, creo que sí se podría suicidar si se está jugando este movimiento en ella, ¿no? De desprenderse de la madre y la madre no lo permite, que no hay su propio gesto, no es ella misma su agresión. Entonces yo creo que trabajaste muy bien tu caso. Sí, porque luego a uno le queda la duda, ¿no? De lo que hizo, qué pasó, qué no pasó. Y yo creo que lo trabajaste muy bien, lo detectaste muy bien, le dejaste a la mamá esto, que digo, por lo menos ya tiene algo ahí, pero se le llevaron a la muchachita, yo creo que era de institución, o sea, no era para llevarlo a una consulta privada, yo creo que está muy bien trabajada y ahí, desde ahí se puede seguir haciendo quizá algo, porque cuando no hay, cuando uno es el resto del ser de la madre, lo vamos a ver también con Liro, ¿no? Este, bueno, en el caso de Liro, cuando ya Bónico te escuchó, ya vamos a ver, ya hizo esta confesión de la intimidad, ¿no? En este caso no te confesó algo en especial, dijéramos, ¿no? Así como ese secreto, ¿cómo lo llamarían ustedes? Yo digo que es el secreto como de Abraham, pero ¿cómo es ese secreto? Un secreto bíblico, casi, casi. Bíblico, bíblico, me gusta bíblico, un secreto bíblico. Sí, pero es que Como es muy tabú, importante. ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Como algo de tabú. Un secreto tabú. Lo que pasa es que lo tabú no se puede tocar, ¿no? El tabú es intocable. Pues sí, podría ser. Lo que pasa es que si uno se sienta y lo escucha, sí es tocable. Claro. Ujú.
Más bien yo creo que es un secreto que estos secretos los pasamos en la clínica, pero nos dedicamos a ver síntomas de niños y bien, gracias a los papás, pues felices siguen con los síntomas, pues no, no, y ahí se queda el secreto, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Gracias por compartirnos tu caso y me parece muy, muy interesante, muy didáctico. Lo agregamos al texto de Glenn. Bueno, entonces dice, he aquí el relato de una madre que revela su fantasía tanto como lo que puede haber ocurrido en realidad. Cualquiera haya sido la actitud real de este bebé, no cabe duda de que la mayoría de los niños no destruyen el pecho que se les ofrece, aunque tenemos pruebas de que desean hacerlo, incluso de que creen destruirlo al mamar. Lo corriente es que en el curso de 200 o 300 mamadas muerdan menos de una docena de veces. Y muerden principalmente cuando están excitados y no cuando están frustrados. Esta también es una diferencia en este tiempo, ¿no? Se trata de excitación, no de frustración aún. Conozco a un bebé que al nacer ya había cortado un incisivo inferior, por lo que podría haber lastimado seriamente el pezón. Y luego sufrió una inanición parcial en su intento de proteger al pecho de todo daño. Aquí va lo que comentaste hace rato, Mauricio, creo. En lugar de morder el pecho, utilizaba para mamar la parte interior del labio inferior, lo cual le provocó una lastimadura. Parecería que en cuanto aceptamos que el bebé puede y necesita dañar, debemos admitir la existencia de una inhibición de los impulsos agresivos que tiende a proteger lo que el bebé ama y que por lo tanto corre peligro. Al poco tiempo de nacer, los bebés varían en cuanto al grado en que muestran o ocultan la expresión directa de los sentimientos y constituye en cierta medida un consuelo para las madres de bebés siempre enojados y gritones. Saber que el bebé bonito y dócil que duerme cuando no come y come cuando no duerme no necesariamente está estableciendo un mejor fundamento para la salud mental. Evidentemente es valioso para el bebé experimentar rabia con frecuencia a una edad en que no necesitan sentir remordimiento. Enojarse por primera vez a los 18 meses debe ser algo verdaderamente aterrador para el niño. Sin esta confianza, sin este contexto de confianza, que el objeto es, como dice, agotable y limitado, ¿no? O sea, la agresión tiene un límite y tiene, ¿no? Se agota, pero no se destruye, ¿no? Te amo para conservarte, diferente a si te destruyo, desapareces, es diferente a si te destruyo para conservarte, ¿no? Si es verdad entonces que el niño tiene una enorme capacidad para la destrucción, también es cierto que tiene una enorme capacidad para proteger lo que ama de su propia destrucción, ¿verdad? Es lo que comentabas. Y la principal destrucción siempre existe en su fantasía. Lo que conviene observar con respecto a esta agresividad instintiva es que, si bien no tarda en convertirse en algo que resulta posible movilizar al servicio del odio, originalmente forma parte del apetito o de alguna otra forma de amor instintivo. Es algo que aumenta durante la excitación y su ejercitación resulta altamente placentera. Me parece que esa es ya lo habían comentado, como que esa es la tesis central. Entonces, este amor cruel y primitivo, o sea, el poderse enojar, ¿no? Así que hacer el berrinche de los berrinches máximos, sabroso, dijéramos, ¿no? Y que la madre lo tolere, lo sostenga, ¿no? Forma parte saludable, ¿no? Sin que se sienta amenazada, lastimada. Bueno, sigue diciendo esto, dice, quizás la palabra voracidad exprese más claramente que cualquier otra la idea de fusión original de amor y agresión, aunque el amor aquí está limitado al amor oral. Veíamos cómo la agresión tiene que ver con la fusión, ¿no? Si está fusionado con el amor, si se fusiona o no se fusiona. Aquí Pero hay este movimiento, sí, sí, José. tengo una duda que se me complica mucho. Yo sé que será como un poco extraño que haga esta pregunta, pero ¿hay como un rango de edad en el que aquí se está refiriendo Winnicott a este tipo de procesos? ¿O podríamos pensar en un niño de 10 años que está teniendo por primera vez este descubrimiento mágicamente de lo que es el enojo? O sea, como que en ese sentido me quedan mis dudas de, tiene que ser en un proceso en el cual el niño aún no desarrolla como tal una subjetividad ya con características del lenguaje o es en ese primer encuentro con el lenguaje que comienza a desarrollar este proceso de enojo desbordado rico, o cómo funcionaría, porque es lo que sí me cuesta trabajo entender. ¿Qué responderían ustedes? Yo creo que sí es a una edad, o sea, sí tiene que ver con pero estoy un poco
adivinando o pensándolo, porque creo que lo que pasa después, o sea, como una segunda, la segunda etapa de la infancia ya tiene que ver con segundos momentos, o sea, está como regresando a un estado. O sea, lo tuvo que descubrir o quedar encapsulado, como el enojo o la frustración, o haber sido como apagado de una manera, no validado, no con palabras de Winnicott, pero que eso tendría consecuencias a los 10, a los 8, pero ya no es como este descubrimiento primero. Desde mi punto de vista, es súper de estas cosas de a los 3 años, ya lo que se hizo, ¿no? O sea, todo lo demás es un poco consecuencia de eso que pasó. Aunque quede sin hablar, aunque quede sin estar, no sé, eso va a salir, pero no sabemos cómo, ¿no? O sea, no sabemos en qué manera eso va a tener consecuencias. Esto que decía, o sea, esto tenemos idea de esta mirada de la madre de Pequeña Bestia, porque el Winnicott lo dice, ¿no? Pero puede que esa madre nunca lo haya verbalizado, pero que en acto, o sea, con ese niño esté todo el tiempo, una mirada de esta es la pequeña bestia a la que le tengo que temer, la que puede. Entonces eso se está repitiendo, pero empezando a amamantar. O sea, tenía 2 días de nacido, no sé qué decía. O sea, es una de ideas de ahí que da fijado. Pero no sé, ese es mi punto de vista, pero no sé si es correcto. Sí, creo que eso. ¿Qué dirían los demás? Hola, ay, no sé si alguien más participó. Giselle ya participó, ahora tú. Ajá, eso sí escuché. Sí, yo, o sea, yo donde, no sé si toda la pregunta que hace el compañero como que la pueda responder, porque creo que abarca em, como mucho, pero hay una línea en esto que acabamos de leer que yo creo que es muy importante porque dice, evidentemente es valioso para el bebé experimentar rabia con frecuencia. Bueno, primero dice bebé, ¿no? A una edad en que no necesita sentir remordimiento. O sea, creo que eso es algo muy importante porque nos está, igual y suena como obvio, pero no, nos está recalcando que hay, pues sí, una edad en la que no tiene por qué sentir remordimiento el bebé. O sea, esa no es como la función que necesitamos como ejercer o los padres necesitan ejercer como el remordimiento en el hijo, no. O sea, hay un momento, un periodo donde eso no tendría que aparecer. Y pues no sé exactamente así la edad, pero pues supongo que tiene que ver con esto que nos está mencionando de pues los primeros meses, ¿no? El primer año de vida, o sea que no tendría por qué, no sé si exactamente un año, ¿no? Pero a mí me pareció muy valioso esto porque creo que justo da en el clavo de que pues sí, no nos estamos relacionando con un igual en ese sentido, ¿no? O sea, no estamos en el mismo nivel de entendimiento, en la misma línea, incluso hasta como fantasmática, o sea, no hay, como bien nos decía, el bebé se está resistiendo, ¿no? O sea, al vacío, a la caída, o sea, está todo el tiempo en ese bordecito. Y nosotros lo sabemos, pero pues él lo está experimentando, o sea, el que lo está experimentando es él, ¿no? Y ya, nada más. Ahora, está compleja la pregunta, no está tan sencilla, porque a ver, Doctora, sí, Pedro. ¿puedo? A ver, Pedro, nos va a comentar Pedro y ahorita nos dice Cintia, espérame tantito, porque, ahora sí, Marcela. nos da chance, Pedro, que creo que se tiene que ir. No. Ah, Tengo que. ok. A ver, Pedro, te ganó, ya le dimos la palabra y ahorita tú, Araceli, por favor. Yo creo que no es casualidad la palabra que en la traducción se utiliza, aunque recuerdo que es Por una favor, traducción. más fuerte, Pero no se se oye. Más utiliza la fuerte. palabra remordimiento. Mm. Y entonces, remordimiento viene de volver a morder. Entonces, hay un momento en la vida en el que hay que morder sin necesariamente experimentar culpa o puta, ya la lastimé, ya le hice, poco a poco, ¿no? Eso va a venir la culpa y el remordimiento, el volver a morder, el volver a morder va a venir después. Pero, o sea, es trascendental. Yo aquí no me gusta mucho a veces, pero yo acá me iría con Bowling, ¿no? Yo acá me iría a 10 meses de base, ¿no? 10 meses. Por acá, Winnicott creo que dice 18. 18 Bueno, meses. no, la primera es 3 o 5 meses, la primera fase. La segunda es de
5, 6 a 18 meses. Y la tercera es hasta los 3 años, de Sí, 18. me refiero a justo entre esos 18 meses, la primera y la segunda fase, luego la tercera. Ahí es donde ya empezamos a... Ajá. Yo creo que estas primeras dos fases, hasta los 18 meses, son El punto. importantes, básicas. Insisto, yo con Bulbi pues me voy a los 10, ¿no? Que es el tiempo que toma instaurar el estilo de apego pues, de ahí para el real, ¿no? Pero sí, o sea, nadie se libra a los 10 de experimentar el odio, la rabia, nadie se libra. Toda la vida. Ahorita hablamos de eso. Yo creo que es toda la vida. Ahí está la agresión primitiva. Pero a ver, Araceli, pero gracias por tu observación, muy interesante. Ahorita vamos a seguir comentando y después de Araceli va Mauricio. Araceli, sí, dinos. Gracias, doctora. Yo más bien pensaba esta lectura un poco aplicada hacia la transferencia en pacientes adultos, ¿no? Y de pronto, bueno, no puedo dejar de pensar como desde el enfoque con los pacientes adictos y en esta tendencia a, a provocar cierto nivel de rechazo, ¿no? En este ir y venir, en este no querer estar presentes en un tratamiento, pero obligados. Entonces, en este rechazo al tratamiento, en esta agresión, entonces, ¿dónde se va colocando? Y creo que a veces se coloca en la transferencia hacia el terapeuta. Entonces, me parece muy interesante la propuesta o el título, ¿no? Agresión y sus raíces, porque creo que nos va dando una comprensión más amplia de cómo la agresión está puesta desde el inicio de nuestra vida, siendo infantes, y cómo se va desarrollando quizá en diferentes etapas voy a poner así, del desarrollo, y cómo finalmente queda como, no sé si llamarle como ese resquicio a lo largo de la vida que entonces parece que va tomando significados en otros momentos, ¿no? El tema, por ejemplo, de las drogas ahora como una forma de autoagresión o como una forma de hacer, voy a poner así, rabiar a la mamá o al papá o a alguien en particular que también lleva un mensaje. Entonces, me parece que yo lo voy como mirando desde ese otro lado visto opuesto en el trabajo con los adultos. Gracias. Gracias por sus comentarios. A ver, entonces, tu pregunta, dijéramos, si hay un desarrollo saludable, sí, se va a dar esta agresión primaria, ¿no? Ahí está, y bueno, hay estas transformaciones, la agresión que ayuda a ligar, ¿no? A fusionar al odio, a marcar los límites, la agresión que ayuda a hacer la oposición, y todo este movimiento que se da en oposición que va trazando lo que es parte de mí, distinto de mí que hace mí. Ahora, en esta niña que tuvo este suceso que dice que algo le afectó en la confianza, que pensamos que cuando ya le confesó algo cambió. Ahora, todos los pacientes que llegan, hay otro paciente que me recuerdo ahora de Winnicott que no podía gritar. Entonces, todos estos movimientos de inhibiciones o replegamientos que pueden ser flexibles, pero o pueden ser rígidos. Un paciente que siempre esté inhibido, protegiendo, ¿no? De no poder, esta paciente no podía gritar desde esta agresividad o fuerza porque la madre murió. O sea, ya su grito no traía a la madre, dijéramos, entonces ella no podía gritar y no podía gritar. Entonces, toda nuestra clínica está llena de pacientes, dijéramos, ¿no? O todos hemos sido, todos estamos incluidos en esto, de algo pasó, ¿no? Entonces, dijéramos que la terapia es una oportunidad de volver aunque no va a ser lo mismo que si lo hubieras vivido, ¿no? Desde el inicio, obvio, eso es, digo, no es lo mismo que en la terapia puedas ahora vivir, ¿no? Experimentar algo que viviste, una agonía, pero bueno, es una posibilidad de vivir a tus 50 años, a tus 40 años, a tus 20 años. Pero no va a ser lo mismo, estamos de acuerdo, que si hubiera sido natural, ¿no? Que el niño hiciera el berrinche, se tirara, ni diera patada, ni...
o el niño que dice, las odio y les voy a partir las tripas y les voy a destrozar. Sí, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí nos encontramos en la clínica con eso. Y también lo que dice la transferencia, acuérdense que también en la transferencia delusional es cuando la paciente empieza a sentir odio, pero como es un sentimiento que nunca había sentido, no había tramitado, siente que es el analista quien la odia. Pero entonces en la terapia se van dando las posibilidades de que se experimenten lo que no se pudo elaborar, pero no va a ser lo mismo, estamos de acuerdo. Pero bueno, es una opción, ¿no? Una posibilidad. Pero con eso trabajamos en la clínica, ¿no? El paciente que, bueno, yo ahorita me viene mucho una paciente que llegó un día enojadísima a morir conmigo, o sea, no podía ni hablar yo porque estaba tan enojada, pero tan enojada conmigo. ¿Cómo yo le había prohibido, no sé en qué momento le prohibí, pero yo le había prohibido viajar porque iba a hacer un viaje? Entonces, yo le había prohibido viajar, pero esa intensidad de ese enojo, que no había posibilidad, y enojadísima, y porque tú me prohibiste que yo viajara, la verdad es que ella nunca había podido viajar, tenía un miedo a viajar, ¿me entiendes? Pero por ahora, por primera vez, pero lo trajo desde esta agresión primitiva, pero, pero para uno como terapeuta, esas cosas, todo esto es difícil para uno, ¿no? Porque entonces llega y pues yo la verdad, cuando le dije es como en la transferencia, pero claro, cuando ella me puso a decir, y es que tú me prohibiste y entonces no, es que no me estás dejando viajar, entonces, pero llegó un momento en que ya tan enojada, con esta agresividad primaria necesaria, ¿no? Para conectarse, que no se había conectado, éramos para hacer los viajes. Yo le dije, ya después de que ya me dijo, y me dije, y te das cuenta que ahora por primera vez estás pudiendo traer cosas de tu vida, porque nunca, ella decía que siempre en su vida había estado muy bien, feliz y contenta. Le dije, te das cuenta que ahora por primera vez estás haciendo viajes internos de tu vida, de tu historia, que antes no había podido, porque antes se la había pasado hablando de la adolescencia, la adolescencia, la adolescencia. Entonces te das cuenta, pero fue cuando ella trae esta agresión primaria. Lo importante de hablar de esto, entonces sí aparece en la clínica la agresión primaria, o sea, y en todo se da, en todos hay momentos de la vida, momentos difíciles, momentos, o que alguien te hace algo que agarra así, ¿no? Y yo a mí me falta, o sea, yo no me considero una persona que me conecte con mi agresión primaria así de primeras, ¿no? Yo no. Pero qué bien que hay alguien, ¿no? Pero sí te enojas a veces y mandas a volar a alguien, ¿no? Y ojalá que lo aplaste y lo apachuque y lo estruje y lo pero sabroso, ¿entiendes? Sin remordimiento. Yo creo que el elemento aquí para identificar la agresión primitiva primaria es que puede uno expresarla en la fantasía, puede ser con tristeza, pero no con remordimiento. Si hay remordimiento, ahí hay algo, Que ya está más sofisticado, sí, ya está algo que tiene que ver con privaciones, con alguna alteración del self, algo que no está trazado el límite entre el otro. Para que haya este tipo de agresión así, se tiene que estar trazando el límite entre lo que es parte de mí distinto de mí. Hay una claridad, lo que es tuyo y lo que es mío, y entonces yo te puedo mentar la madre y te chingo y te mando la fregada y les voy a repartir las tripas y les voy a estrujar y les voy a no sé qué, porque se está trazando la línea, ¿sí? Pero si yo siento remordimiento, hay algo que no se está trazando en esa línea, que la agresividad que va haciendo oposición, y lo vamos a ver con el caso de Rodríguez, de los adolescentes, cómo no se tolera luego la agresión, esta agresión de forma primitiva, ¿no? De expresarse uno mismo, ¿no? De ser uno mismo sin el miedo, ¿no? O sin la dificultad de destruir al otro, ¿no? Que no le pasa nada si yo berreo y no pasó nada, nadie destruiste, fue un berreo, te sentiste a gusto, estuviste excitado y vámonos, aquí estamos todos, ¿no? O sea, esa es como yo creo que identificar esta propuesta de Winnicott como agresión primitiva en primaria, primitiva, como esa fuerza, ¿no? Que hace oposición y marca límites de uno mismo con el otro, del sí mismo. Yo creo que es muy importante tenerlo claro. Y otro elemento que también dice, la agresividad, problema, implica un abandono de la masturbación o de la explotación sensual. Entonces, esta agresión está vinculada también con la posibilidad de masturbación. O sea, si está marcando límites lo que es parte de mí, distinto de mí, y hacia mí, también hay un encuentro con el cuerpo. Entonces, la masturbación tiene que ver con la posibilidad, o sea, si hay esta agresión que va marcando límites, va a haber el manejo, la manipulación de la masturbación del cuerpo, ¿no?
y también la explotación sensual, o sea, todo lo que es la sensorialidad, que está también muy ligado con, pero si hay una agresión, problema, no hay masturbación y había una dificultad en la sensorialidad, en el manejo de las experiencias sensoriales. Eso me parece que es otro tema también muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? Que si hay una agresión saludable, esta expresión primitiva de la agresividad, entonces hay un manejo del cuerpo, en este manejo de la masturbación y de la sensorialidad, de las experiencias sensoriales, de si sueña, de si no sueña y se despierta y tuvo pesadillas, que lo relaciona también con el sueño, que es muy interesante, porque también en esta clínica los sueños no necesariamente los podríamos pensar como expresión de realización de deseos, sino también como procesos, trabajo de proceso psíquico, ¿no? O sea, los sueños. Claro, entonces el paciente trae sueño, pero está como parte de un proceso psíquico, dijéramos, ¿no? Que lo que haría una interpretación, una neurosis, un cambio. Por ejemplo, en tu señora que le dijiste esto, le hiciste ver, si ella soñara, dijeran, ah, ¿me entiendes? Wow, ¿me entiendes? Es como, es parte de un proceso psíquico el soñar, es diferente a cuando hay una realización de deseo, que ya habría un deseo. Entonces, Winnicott también, esta relación con la agresividad y todo este problema de si hay alteraciones en el sueño también, ¿no? O sea, porque hay estas dificultades en esta expresión de la agresión, ¿no? Como... Yo creo que eso es no lo sueño. Sí. Pero con eso se abre la posibilidad a soñar diferente. Soñar con Bueno, algo. si fuera eso, realmente hubiera que es poco probable que tu señalamiento haya tenido ese cambio así. Es difícil. Ojalá. Sería genial. Bueno, pero tú por lo menos ya movilizaste algo y apuntalaste algo. Es también el caso del niño que se la pasaba atando las agujetas. Pues Winnicott le dijo a la mamá que tenía un problema de separarse el niño, de repente no lo creyó, luego ya lo creyó, pero tuvo problemas de adicciones. O sea, uno trabaja también lo que puede, ¿no? O sea, entonces no los podía ver más porque vivían lejísimos, entonces, pero lo que trabajó pero finalmente, bueno, tuvo problemas de adicciones, ¿me entiendes? O sea, realmente uno apuntala cosas para trazar un camino posible, pero bueno, no siempre se van, o sí se dan, pero ella ya está en una institución, ¿me entiendes? O sea, Sí. ahí está trazado el camino, ¿no? Sí. Ya que vaya evolucionando, que va pasando, bueno, uno trabaja algo y luego ya uno trabaja para la vida, no vive la vida para estar en terapia, ¿no? Es como que tampoco es así. Si ya se trabaja eso congelado, pues ya el paciente sigue su vida, ¿no? Bueno, eso me pareció muy importante de lo que estamos viendo. Creo que eso sería como de lo más importante. Entonces, de las 4 áreas relacionadas con la agresión, la tarea de la fusión-difusión, la necesidad de oposición, la necesidad de la realidad de un objeto externo para sentirse reales. Entonces, insisto que de lo que se trata es del sentido del self y de la continuidad en la existencia. O sea, estos pacientes buscan un sentido del self o una continuidad en la existencia, ¿sí? De eso se trata para no caer en la aniquilación, que ya vivieron. Y la necesidad de un objeto más que del placer. Bueno, ya trazamos, yo creo que quedó claro, porque entonces también la agresión, esta fuerza agresiva lo que va a favorecer es la relación subjetiva. Primero hay una relación subjetiva, en esta relación unicorporal, el bebé crea el pecho, es subjetivo porque el bebé crea el pecho. Y dice Winnicott, lo había comentado, que cuando los niños llegaban, habían soñado con él lo llamó momento sagrado porque ya hay el objeto Winnicott es creado por el niño, ya lo había soñado desde antes. Entonces, ¿cómo pasar de esta relación subjetiva, que es creada, sagrada, creada por el niño, a que el objeto sobreviva? Es la posibilidad para usar el objeto. Solo si el objeto sobrevive a su destrucción, ¿verdad? Entonces, el impulso destructivo, el que crea la cualidad de exterioridad.
Bueno, pues yo creo que hasta ahí sería como lo importante. Les quiero, no sé si quieran comentar algo más. Creo que sería lo más importante de cómo vamos hasta ahora para ir puntualizando y para trabajar nuestra clínica y para no asustarnos de los pacientes, ¿sí? Porque cuando un paciente llega agresivo, medíquenlo. Está muy agresivo. Pero verdad que tenemos estos conceptos y ya también entonces podemos ir como, ¿no? Como acercándonos un poco más a tocar, ¿no? Los afectos, lo que está afectado, ¿no? La agresión o el odio o la ira en un momento dado, ¿no? ¿Qué es lo que nos van a traer finalmente? Porque nosotros queremos, sí, la asociación libre es muy bonita, ¿no? Y los recuerdos encubridores también, ¿no? Cuando un paciente trae un recuerdo encubridor es padrísimo, ¿no? Como del color amarillo y luego del amarillo empieza a asociar y era la mamá embarazada y digo, wow, uno está, wow, qué padre, pero esta clínica como que es otro planteamiento que nos asusta, nos puede asustar porque lo que va a traer son en una agonía primitiva, o sea, nos va a confundir, como nos lo muestra en todos sus casos Winnicott, nos confunde, no entiende, Winnicott nos va diciendo, no entiendo nada, no entendía el niño que jugaba, ¿no? Y cuando entendió que su confusión era que el niño, ¿no? Se hacía pasar por loco, como una manera de lidiar con la locura de la mamá, ¿no? Entonces, nos tenemos que acercar a estos fenómenos, experiencias, vivencias de confusión, de agonías, para no tener miedo y mandar tan fácilmente a los pacientes a medicar, porque nos asustan tantito. No, 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 TDA, primera ya casi como por sistema, a mí me están preocupando ahorita, digo, muchos casos, pero el trastorno de déficit de atención, que siempre ha sido el basurero de todos de toda la vida. Ahí ponen a todos los niños que son agresivos. Había nosotros, ¿vale? Sí, se llamaba diferente. Sí, era el TDA y había otra cosa igual que siempre ponían ahí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí es. El autismo, el Asperger. Asperger podría ser. ¿La qué? El Asperger o con estos rasgos autistas. Bueno, eso todavía hay muchas dudas, yo creo que se sigue discutiendo, ¿no? El Asperger, esto, pero el TDA es una conducta agresiva. ¿Y qué se hace? Se medica. Yo, la niña que tuve diagnosticada con autismo, en aquel entonces, bueno, que primero me llegó por que estaba sorda, cuando empezó a salir del autismo, porque estaba ahí siempre en un rincón, sí, cuando empezó a salir, ¿qué hicieron? Porque empezó a salir del autismo y ¿qué hacía? Se moqueteaba a los niños débiles. Y entonces, pues era un problema en la escuela, naturalmente, ¿no? Ella empezó a moquetearse a los niños. Claro, pero todo esto de la agresión, el tema que aquí lo trabaja Winnicott, ¿no? Cuando los maestros se la ven con la agresión de los niños y pues no saben qué hacer y tienen razón, dijéramos, ¿no? Entonces, porque necesitamos armas para trabajar con la subjetividad. Alguien me dijo esta semana que le invitaron a dar una plática a un hospital importante. Y cuando les dijo que le iba a dar sobre psicoanálisis, X tema, dijeron, no, nosotros queremos conductismo. Sí, y otra vez yo fui a una plática una vez y me dijeron, es que, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo mides el amor? Pues sí, ¿cómo mides el amor? ¿Cómo mides el amor? ¿Cómo medimos el amor? Y todos vivimos, ¿no? Pensamos que tenemos o tenemos cierto, ¿no? Rodeados o damos de amor, pero lo interesante de esto es que los seres humanos tenemos miedo de lo humano, de lo más humano, ¿no? Que son estos los afectos. Pero Winnicott dice desarrollo emocional primitivo, o sea, trabaja las emociones, ¿no? Y nos da parámetros para que nos acerquemos a esto, a la subjetividad y no le tengamos miedo, ¿no?